Hola, ¿qué tal? ¿Te has dado cuenta qué gran privilegio tenemos de estar vivos? Que tenemos todo lo que necesitamos para disfrutar de este día que el Señor ha preparado para nosotros. Que a pesar de las situaciones por las que estemos atravesando, Dios nos ama y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Parece que no tenemos nada, pero en Él lo tenemos todo. Permíteme compartirte una escritura que está en Lamentaciones 3, del 22 al 23, y dice así: El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Para mí es un gran privilegio darte la bienvenida a esta reunión en la increíble región de Gustavo Amadero. Disfrútala. Bienvenido. Canten alegres con toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón,
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos sean a esta transmisión donde vamos a estudiar acerca de este tema que es muy importante, convicción contra compromiso. Como cristianos, muchísimas personas hoy en día leen la Biblia, tienen acceso a muchas predicaciones a través del internet y tienen mucho más conocimiento acerca de la palabra y cada vez más gente está siendo educada y está aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Eso es increíble. Y mucha de esa gente ha adquirido mucha convicción o ha adquirido cierto compromiso, pero a veces es difícil combinar las dos cosas. Lo que Dios desea es que vivamos comprometidos de acuerdo a las convicciones bíblicas que estamos aprendiendo. Salomón dijo esto y nos enseña en la palabra de Dios lo siguiente: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Mira bien lo que leemos acá. Instruir, algo que todos necesitamos en el camino correcto. ¿Qué es el camino correcto? La palabra de Dios. Y ahorita te lo voy a enseñar, pero instruir significa sentarnos, educarnos, aprender, entender, comprender, para que se vuelva algo nuestro y no algo prestado o alguien que te está diciendo. Estamos acostumbrados solamente al no hagas, no te subas, no hagas esto, no subas los codos a la mesa, no mastiques con la boca abierta. Todos hemos vivido eso, ¿no? Desde niños. Y es una forma de crear hábitos. Y eso es una cosa, crear hábitos. Vete a lavar los dientes. No, mamá, que vete a lavar los dientes. ¿Cuántos de nosotros, como papás, no hemos batallado con nuestros hijos acerca de este tema? Ahora, en el tema, por ejemplo, de lavarse los dientes, es bien importante que nuestros hijos comprendan por qué necesitan lavarse los dientes. No es el terrorismo que vivimos muchos de nosotros de niños con las mamás, ¿no? Porque si no vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Y entonces temblando ibas a ir, pero lo hacías más por el temor. ¿Qué pasa cuando ya no tienes ese tipo de presión atrás de ti? Muchas veces lo dejas de hacer. ¿Por qué lo haces? Y eso es lo interesante. Necesitamos ser instruidos en el camino correcto para que se vuelva un estilo de vida. Y eso es lo importante. Adquirir convicciones, pero también comprometerte a vivirlas. Y eso es el tema el día de hoy. Entonces, si tú no entiendes o no comprendes el porqué de las enseñanzas bíblicas y solamente estás siguiendo a Jesús o siendo un cristiano, porque algunos tienen la idea, ¿no? De te vas a ir al infierno, y a veces nos hemos casado con ciertas frases, ¿no? Entonces, instruir o educarnos en la palabra de Dios no es dar información, es enseñar correctamente. Instruir en el camino correcto significa que necesitamos tomar tiempo para aprender acerca de y después practicarlo, porque si no, de nada sirve. Y la palabra está llena de enseñanzas de esas, ¿no? Por ejemplo, en Santiago hay una que dice: ¿de qué te sirve leer la Biblia y no ponerla en práctica? Es como un hombre que se mira al espejo, ¿no? Se voltea y se olvida de cómo es. Y ese ejemplo es claro. ¿Cómo es pararte en la mañana, verte en el espejo con lagañas y con pelos parados y todo sucio, pero así te volteas y te vas a trabajar? Pues no lo haces. O sea, el espejo te ayuda a ver tu realidad para hacer un cambio. Eso es lo que te dice la palabra. La palabra debe de ser practicada, porque si no, de nada te sirve. Entonces, tampoco es amenazar. No es la palabra de Dios para ser amenazados, ¿no? Es enseñar correctamente cómo caminar en esta vida. Entonces, tampoco es amenazar. ¿A qué me refiero? Frases como esta: ven a la iglesia o te vas a ir al infierno. O haz esto o te va a ir muy mal. ¿Cuántos de nosotros? Yo llegué a cometer ese error como un joven papá y amenazar a mis hijos. De repente, a Dios no le agrada eso, ¿eh? Y a lo mejor no eres así tan directo o tan, te vas a ir al infierno o Dios te va a castigar. Pero a veces usamos esto como una motivación para enseñar a la gente, cuando realmente no es la forma en que Dios lo ha hecho. No es la forma en que Dios nos enseña y no es lo que Dios espera. Imagínate que alguien quiera solamente ser o estar cerca de ti, ser tu amigo, o ¿no? Porque te tiene miedo, ¿no? Sé qué pasa, pero no es el tema aquí, ¿no? Y no debería de ser, o sea, entonces,
Imagínate yo llegar a mi casa y que mis hijos, más que amor y alegría de verme, me tengan temor y ten cuidado porque si no, tu papá se va a enojar, y todo el tiempo están aterrados porque el papá se enoja y pasa. Entonces, no es amenazar, no es, hay que hacerlo porque si no te va a ir mal. No es así. Obviamente hay consecuencias de nuestras acciones y la Biblia es clara y nos advierte acerca de eso. Y esa es la otra cosa, ¿no? Si quieres crear hábitos, si quieres solamente proteger a la gente, entonces es el no. No hagas esto, no hagas el otro, no corras en la calle cuando hay autos, no hagas el otro. Estás protegiendo, pero no estás instruyendo. Y a veces espiritualmente podemos hacer lo mismo. Podemos a la gente protegerla, pero no la estamos instruyendo. O que a lo mejor nos podamos sentir atemorizados, porque si no hacemos la voluntad de Dios nos va a ir muy mal. Bueno, ciertamente y de alguna manera, como consecuencia de nuestras malas acciones, eso puede suceder. Pero no es porque Dios esté buscando a quien, ¿no? Quien obedeció y le va a mandar un rayo. No es así como Dios nos enseña en su palabra, que quiere educarnos espiritualmente, ¿ok? Espero haber sido claro con esos ejemplos y que podamos entender lo importante de esto. Instrucción y compromiso acerca de lo espiritual debe ser algo que tú eliges, porque te convences, porque lo haces tuyo y porque decides llevarlo a tu vida personal. Es bien triste porque en algunos casos ha pasado lo siguiente. Personas que dicen ser seguidoras de Jesús, personas que dicen ser cristianas, y a lo mejor conoces a alguien, no sé si adentro o afuera de la iglesia, pero que dicen amar a Dios y tienen un lenguaje religioso y Yahvé y alabando a Dios en lenguas y haciendo un montón de ritos, ¿no? Religiosos y hablando de una manera que dices, wow, parece bien espiritual, pero en sus casas son unos demonios. En sus casas, ¿no? Se hablan de una manera terrible, no se respetan como parejas, no educan a sus hijos, son un mal ejemplo en la sociedad, o sea, es terrible, ¿no? Y es bien triste porque hace tiempo yo le preguntaba a una pareja de hermanos, ¿quieren ser discípulos? Porque yo veía que no estaban viviendo como discípulos de Jesús. Y yo les preguntaba, ¿quieren ser discípulos? Y mira, me decían, claro que queremos. ¿Qué pregunta es eso, Humberto? O sea, ¿quién, fíjate bien, quién en su sano juicio diría que no? ¿Por qué? Porque los hermanos en cuestión estaban pensando, si yo digo eso, Dios se va a enojar conmigo, tal vez, ¿no? O si yo digo eso, pues ¿cómo? O sea, le estoy faltando respeto a Dios. Si yo digo que no, es como... eh, me acuerdo ahorita, no sé si te ha pasado, de repente te mandan un video, ¿no? Donde tiene que ver algo con Dios. Y a veces algunos se sienten que si no lo ven, Dios los va a condenar o les va a castigar o les va a ir mal. Y no es así, o sea, no. Tú eres libre de hacer eso o no. Ahora, regresando al ejemplo, yo les decía, pero es que no entienden. Porque ustedes dicen que sí, pero todas las siguientes semanas siguen viviendo como si no fueran discípulos. Y otra vez les hacía la pregunta, ¿quieren ser discípulos de Jesús? Y ya tuvimos que ser mucho más profundos, Miriam y yo, y decirles, a ver, se trata de comprometerte a vivir esto que enseña la palabra de Dios. No nada más digas sí, porque es lo correcto, porque es lo que se espera de alguien acerca de una pregunta, y más si tú dices que ya eres parte de una iglesia, ¿no? Entonces, de repente llegar a ese punto y preguntarles, a ver, ¿pero quieren ser discípulos? No, claro, o sea, y era más por, pues lógico, o sea, ¿quién va a decir que no? Pero con sus hechos estaban demostrando todo lo contrario. Y un matrimonio de veras destruido porque no han sido seguidores de Jesús. Entonces, ¿por qué te comento este ejemplo? Porque eso es lo que pasa muchas veces. Decimos que sí, estamos convencidos de lo que dice la palabra de Dios, de lo que es correcto incluso, hablándote de lo que te decía al inicio, mucha gente está instruida hoy más en la palabra de Dios, conoce la Biblia, la lee, escucha clases y dice, sí es cierto, esto está bien o esto está mal, ¿no? Según lo que la Biblia te enseña, pero no lo vive. ¿Y entonces de qué sirve? Y es tristísimo ver cuánta gente religiosa hay que hablan en nombre de Dios, pero que vive honrando a Satanás. Y esa es la realidad. Por eso es que es tan importante el tema el día de hoy.
compromiso contra convicción. Instruye al niño en el camino correcto, no las emociones correctas, no los deseos correctos. Y hoy en día muchos están engañados porque es lo que siento. Ok, la palabra de Dios enseña que la fe viene como del escuchar el mensaje de Cristo, ¿ok? Entonces no es que la fe viene de lo que sientes, lo que te nace o lo que está en tu corazón. No, la palabra de Dios debe de ser la base para caminar en fe. Es como agradamos a Dios, ¿no? Y tú puedes darte cuenta aquí, Jesús lo dice de una manera clara. Dice, Jesús le contestó, yo soy el camino. ¿Cuál es el camino correcto? Instruye al niño en el camino correcto. Aquí está. Jesús es el camino correcto, la verdad y la vida. Solamente por mí, no por nadie más, se puede llegar al Padre. Eso es algo que Cristo mismo está enseñando. El único medio para poder conectarte con Dios, para tener una relación con Dios, es Cristo. Él es el camino, ¿no? Es a través de Él que vas a poder llegar a tener una relación con Dios, con nadie más. Entonces, ¿por qué es tan importante leer la Biblia? Porque ahí está escrita la vida de Cristo y sus enseñanzas para nuestras vidas. Entonces, instruirnos es mucho más que solamente amenazar, advertir o corregir, o como te decía ahorita, ¿no? Proteger. Es educarnos, es aprender, es estar convencido, pero al mismo tiempo comprometerte viviendo lo que la palabra te enseña. Te quiero enseñar este ejemplo cuando Jesús habla con los judíos, gente que ya conocía la palabra de Dios, que la estudiaba y que quería tener una relación con Dios, como yo creo que mucha gente hoy en día. Y mira lo que dice acá, en Juan 5. Dice, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Eso te habla de que la gente estaba convencida de que las Escrituras son la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Porque estás encontrando ahí, buscando la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Entonces, esto es lo que tienes que darte cuenta. Jesús mismo estaba confrontando aquí a la gente, a los judíos, diciéndoles, ustedes se preocupan por estudiar con mucho cuidado las Escrituras. No eran ligeros para estudiar la Biblia, las Escrituras, eran profundos, eran cuidadosos, eran estudiosos. Y ahí mismo Jesús les dice, bueno, ahí se han dado cuenta que la palabra de Dios habla de mí, pero no quieren venir a mí para tener esa vida. No quieren reconocer, no se quieren comprometer con eso. Entonces, puedes tener convicción y no obedecer. O al revés, puedes tener compromiso sin convicción. Por ejemplo, convicción sin obediencia, ¿no? Tú puedes estar convencido que la mentira es un pecado y que no se debe de decir, o el adulterio, o la pornografía, pero al mismo tiempo no lo haces. Y tú le enseñas a otros y les dices, ¿no? O por ejemplo, debes de ser amable con tu esposa y tienes que ser cariñoso, tienes que ser cariñosa, o tienes que ser paciente con tus hijos. Y estás convencido y lo enseñas y le dices a todo el mundo, pero tú mismo no lo practicas. Y de repente vienen tus hijos y te dicen, ¿qué pasó, jefe? ¿Por qué no lo haces? ¿No? ¿No te ha pasado? Entonces, eso te tienes que dar cuenta, sí, a veces podemos hablar hasta con mucha convicción y con fuerza en la voz y decir, esto está mal, pero ¿lo vives? Y ese es el compromiso que Dios quiere que tengas, porque si tú tienes convicción pero no obedeces, eso es falta de compromiso. O al revés, hay gente bien comprometida y va a las iglesias y lee la Biblia y a veces va todos los días a la iglesia, pero no tienen convicción de lo que es pecado. Y no lo ven fuerte y no lo ven como Dios lo ve. Y a veces suavizan lo que la palabra enseña. Bueno, sí pequé, pero bueno, yo creo que Dios me perdona y Dios es amor. Y se van al otro lado, ¿no? ¿Te ha pasado? Y es gente bien comprometida que está metida en la iglesia todo el tiempo, pero no tiene convicción. ¿Sabes cómo Dios le llama a eso? Tibieza espiritual. Y eso es bien fuerte delante de Dios. Mira este ejemplo cuando Jesús habla con gente que ya creía en Él. Gente como muchos de los que yo creo que están acá, tal vez, ¿no? Que ya somos la mayoría que creemos. Dice,
Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, fíjate bien, por eso te lo subrayo, ya habían creído en él, ya tenían convicción en él. Y luego Jesús les dice, si ustedes se mantienen fieles, ¿a qué? A tus emociones, a lo que ahí tú sientas más o menos que tienes que hacer con Dios. No. Si te mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto es bien importante porque debe ser un principio en nuestras vidas que Jesús enseña. Mantenernos fieles a la palabra, obedecerla todo el tiempo. Cuando yo me casé con mi amada esposa, yo me comprometí con ella. Primero estaba convencido de que ella era la mujer para mi vida, pero después tuve que hacer un compromiso con ella. Y tenemos ya 23 años casados. Pero recuerdo perfectamente la promesa que delante de Dios, a través de los votos, que creo que los casados saben de qué hablo, y también los solteros, a través de los votos yo le hice a mi esposa. Y yo le dije, te voy a ser fiel en las buenas y en las malas, ¿no? Cuando haya y cuando no haya, cuando estemos bien y cuando estemos mal, cuando estemos enfermos o no. Más o menos son más la idea de los votos, un compromiso hacia la fidelidad para toda la vida. Bueno, tú no esperas que cuando alguien dice que es fiel, sea lo contrario, ¿no? O, bueno, soy fiel 364 días, pero nada más te fallé uno, o sea, aprecia el resto. No, así no es como funciona la fidelidad, ¿estás de acuerdo? Fidelidad es total y todo el tiempo. No es, bueno, es que de repente pasó algo. No, es una convicción, es un compromiso que tú tienes con tu pareja, ¿no? Ok, según lo que dice acá Jesús, es el mismo concepto. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, entonces demostrarán que son verdaderos discípulos. Perfectos, no, pero sí fieles en estar obedeciendo, practicando y siguiendo las enseñanzas de Cristo por convicción propia. No porque alguien está atrás de ti, no porque te sientes amenazado y no porque, híjole, si no Dios me va a castigar. No, es tu convicción. Es increíble, algunos esposos tienen que hacer las cosas espiritualmente hablando porque la esposa si no se va a sentir mal. Bueno, para no tener broncas con mi esposa, ahí están sentados. Pero, ¿y tu relación con Dios dónde está entonces? O al revés, algunos hijos están porque el papá, tienes que venir y conectarte a la iglesia. Y están, pero no están. Entonces, tenemos que entender esto. Compromiso va de la mano con la convicción. Qué bueno que tengamos convicciones claras, la palabra nos enseña, las adquirimos, pero hay que vivirlas. Hay que estar comprometidos con ellas. Y es lo que Jesús enseña aquí a esta gente. Si se mantienen fieles, entonces, a mi palabra, serán verdaderos discípulos. La verdad, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero como buenos seres humanos, cuando Jesús toca llagas, y cuando Jesús toca áreas donde a lo mejor no nos gusta, entonces esta gente brincó. Y mira cómo responden después de esto. Ellos le contestaron, los creyentes. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les tocó y ni siquiera era el tema, ¿no? O sea, no era lo que Jesús les estaba diciendo, les estaba enseñando. Tienen que ser fieles a la palabra de Dios. Tienen que ser buenos seguidores de Cristo, como todos nosotros. Pero cuando hubo algo que no les gustó, cuando hubo algo que no les gustó o les costó entender o reconocer, se pusieron mal. Y entonces empiezan a cuestionar a Jesús, ¿cómo dices tú que no somos libres, no? O que seremos libres. A ver, ¿por qué? Porque ellos ya sentían que no necesitaban tanto compromiso. Ellos ya sentían que tenían una religión. Ellos ya sentían que ya estaban hechos, que ya no necesitaban tanto de Dios. Y eso es lo que puede pasarte a ti y a mí al paso del tiempo en nuestra fe. Y Jesús les dice, ya sé, pues claro, Dios, ¿no? Dios hecho hombre en Jesús, ya sabía, o sea, dice, ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. ¡Wow! Tú puedes leer después toda la historia, no te la voy a leer por cuestión de tiempo, pero imagínate, quieren matarme porque no aceptan mi palabra.
Yo no hablo de lo que el Padre me ha mostrado, yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado, así también ustedes. Hagan lo que del Padre han escuchado, ¿no? Y entonces ya la charla se tornó tensa. Porque eso es lo que pasa muchas veces con gente que cree que ya no necesita tanto compromiso o que ya no necesita tantas enseñanzas. Y cuando viene alguien a veces y te confronta y te ayuda y te quiere decir, oye, ¿necesitas regresar a esto? No, pero espérame, ¿por qué dices tú que yo tengo que comprometer? Yo estoy comprometido. ¿De veras? Y es gente que nos conoce en la gran mayoría de los casos. Gente que nos conoce que dice, oye, ¿no eres cristiano? No sé si has escuchado esto de los asintomáticos con esto del COVID, ¿no? Yo he escuchado ese chiste, ¿no? De, oye, ¿eres cristiano? Sí, pero soy asintomático, ¿no? O sea, algunos ni parece que son cristianos. Y cuando hay áreas en nuestra vida donde gente a nuestro alrededor lo ve y te lo dice, algunos se ofenden como estos hombres, ¿no? ¿Cómo me dices a mí que tengo tantos años y yo he pasado por ciertas posiciones en la iglesia? Perdón, hermanos, amigos, necesitamos ser humildes y reconocer, necesitamos de Cristo. Y si tenemos gente alrededor que nos ayude a ver esto, de veras, considéralo una bendición. Gente que se atreve a acercarse y a decirte lo que mucha gente a lo mejor ve y no te dice. Y eso es una realidad. Entonces Jesús les contesta, si de veras Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Cosa que no estaban haciendo, ¿verdad? Porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. Los judíos le dijeron entonces, tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano, ¿no? Primero lo querían denigrar con este término de samaritano y después decirle, y que tienes un demonio. O sea, imagínate la gente que ya creía, la que estaba del lado de Cristo, ¿no? Que ya tenía convicciones, de repente cuando se meten en un asunto donde les incomodó, se ponen mal. Y al final, no, tú eres de lo peor, eres un samaritano, o sea, ni siquiera eres judío, eres una raza inferior, que así consideraban a los samaritanos, que no respeta y adora a Dios como los judíos. Y la otra es, y tienes un demonio, ¿no? O sea, además para rematar, tienes un demonio. Ese tipo de reacciones las he visto muchas veces cuando entramos a ayudar a la gente. ¿Cuántas veces no vemos ese tipo de reacciones? Aún nosotros mismos, ¿cómo podemos llegar a reaccionar cuando somos ayudados a comprometernos en áreas donde no lo estamos siendo? Y es lo que Jesús le estaba diciendo acá. O sea, realmente necesitan ser fieles a la palabra. Pero ellos dijeron, no, espérame, ¿por qué? No, nosotros ya estamos. Sí creemos en ti, pero no queremos comprometernos. Sí creemos, pero hasta aquí. Sí queremos ser parte de, pero hasta aquí. No nos pidas más, no vamos a ir más allá. Y algunos cuando llegan a ese punto, como estos hombres, se alejan. Qué triste, porque prefieren escuchar quien les endulce el oído y les diga a los que quieren escuchar que lo que realmente Dios te quiere decir y a dónde Dios te quiere llevar, que sin duda es un lugar mejor. Espiritualmente hablando, Dios te quiere ver mejor, sin duda. Pero eso depende de ti. ¿Cuánto te vas a comprometer? Entonces, fíjate bien lo que pasó al final. Estaban tan enojados los niños, las personas estas, parecían niños. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, ¿no? O sea, imagínate la reacción de los que creían. Salieron enojados, querían matar a Jesús, ¿no? O sea, ¿por qué le avientas una piedra a alguien? Pues no es para hacerle una caricia, le querían hacer daño, lo querían lastimar, lo querían, ¿no? O sea, lo querían matar. Piensa en ti. ¿Cómo reaccionas cuando escuchas que tienes que comprometerte espiritualmente en una o en varias áreas donde a lo mejor no lo estás haciendo? Como yo te dije al inicio, esta pareja con la que hablábamos, ¿de veras quieren ser discípulos? Y era, sí, estamos convencidos que esto es lo correcto, de que está mal esto. Y yo le decía a él, oye, ¿crees que lo que hiciste con tu esposa está bien? No, está muy mal. Y llorando me decía, no, está muy mal. Pero salíamos de ahí y en la semana nos hablaban. Nos volvimos a pelear. Y él volvió a cometer los mismos pecados o peores y ella también. ¿Cuál discípulos? ¿Cuál compromiso? ¿No?
aparente convicción y nada de compromiso. En conclusión, convicción es diferente a compromiso. Convicción, tú puedes estar convencido o convencida, esto es correcto, esto es lo que le agrada a Dios. Amén. ¿No? Y muchos, gloria a Dios y aleluya, y tenemos el lenguaje. Oh, amén. Ok. ¿Lo vives? ¿Eres un ejemplo para los que te rodean en eso? Y no es tu motivo, ¿no? Claro, pero la gente lo puede ver. O sea, es obvio que tú eres una discípula fiel, verdadera de Cristo, porque Jesús lo dijo, ¿no? Serán verdaderos discípulos míos si se mantienen fieles a la palabra. ¿Cuál debe ser nuestra motivación para comprometernos? El primer mandamiento, por eso es el primer mandamiento, amar a Dios. Amar a Dios te va a mantener conectado con Dios, comprometido, y pase lo que pase, vas a ser fiel, ¿no? Un hermano un día me habló, me dijo, oye, nunca había pasado esto, de veras, y bien quebrantado. Lo paró un policía y bueno, le tuvo que dar una mordida, ¿no? Pero te prometo que nunca lo he hecho. Ya a los 15 días le pasó otra vez y volvió a hacerlo, ¿no? Y se sentía tan mal, ¿no? Le dije, bueno, el problema es que tú condicionas, ¿no? Si te metes en un asunto donde tus convicciones tienen que ser expuestas, tú ya no las defiendes. Y en vez de hacer el proceso, que a lo mejor es ir a la delegación o donde tengas que ir, ¿no? De tránsito y pagar tu multa, ¿no? Prefieres dar dinero, como todos los demás, y caer en corrupción, que todos sabemos que está mal, todos lo sabemos. Y a lo mejor piensas, bueno, sí, Humberto, pero es la manera más fácil de avanzar. A lo mejor sí, tienes razón en eso, pero no es correcto. Y el punto es, ¿vas a hacer lo que es correcto o lo que es más fácil de hacer? Porque entonces ese es el mensaje que estamos dándole a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, seamos buenos discípulos de Jesús. Hagamos lo que tenemos que hacer en cualquier circunstancia. Y no solamente cuando todo va bien. Aun cuando hay conflictos o cuando hay dificultades, hagamos lo que es correcto. Y Dios, que ve lo que hacemos, nos guiará a través de esto. Entonces, ¿cuál es la motivación para comprometernos? Es amar a Dios. No debe ser por miedo, no debe ser porque advertencia, ¿no? Por lo que hablemos en el principio. Debe de ser una convicción clara. Yo hago esto porque amo a Dios. Yo no le contesto a mi esposa mal porque amo a Dios, ¿no? Yo no reacciono a las personas cuando me agreden porque amo a Dios. Yo no hago esto porque amo a Dios y porque a Dios no le agrada. Y cuando eso se convierte en tu motivación, en tu motor, de veras, Dios te bendice. Créelo. Y eso es lo que Dios desea, que lo hagamos por amor, no por miedo. ¿Qué pasa cuando solamente tienes una parte, ¿no? de la convicción? ¿Ok? Pero no le hagas caso a lo de medio. Pero ¿qué pasa cuando solamente tienes convicción y no compromiso? Pues te vuelves alguien religioso e hipócrita, ¿no? Como mucha gente. Y de la misma manera pasa lo mismo, ¿no? El compromiso de asistir, de estar todo el tiempo en la iglesia, ¿no? Incluso de servir, pero sin la convicción de vivir lo que las mismas escrituras te enseñan y no verlo como Dios lo ve, ¿no? Hoy muchos novios piensan que tener relaciones sexuales en su noviazgo está bien. No, no está bien. Y aunque no te guste escucharlo, no está bien. Es un pecado, está mal delante de Dios y lo tienes que ver. Y eso te puede condenar para la eternidad. Sí, eso es una realidad y lo enseña la palabra de Dios. Pero no les gusta escuchar porque eso es una convicción que no va de acuerdo a lo que ellos quieren hacer. ¿Lo ves? Es como un ejemplo de, muchos que hay. Entonces, pero vamos a la iglesia todos los domingos. Pero estamos metidos ahí, estudiamos la Biblia. Y ahí están los novios, sí, pero viven una vida que no le agrada a Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender esto. Convicción tiene que ver con compromiso. Cuando esto está separado, la convicción y el compromiso, se vuelve tibio. Y se vuelve una cosa horrible delante de Dios. Dice Dios que le da asco este tipo de personas, ¿no? La gente tibia, cuando separa la convicción del compromiso. Y alguien que agrada a Dios es alguien, perdón por lo de abril ahí, no sé por qué se metió esa palabra, pero alguien que vive convicción y compromiso de la mano, se vuelve alguien caliente delante de Dios, caliente espiritualmente, alguien que está buscando agradar a Dios.
Y para terminar, por eso fíjate lo que dice aquí, ¿no? Y especialmente lo que está en naranja. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Creer junto con fidelidad, compromiso. Convicción va de la mano con el compromiso. Es lo que Jesús está enseñando aquí en esta escritura. Ustedes ya creyeron, ustedes creen que esto es lo que es. Amén. Qué bueno. Ahora vívanlo, sean fieles, comprométanse a vivirlo día con día. Y entonces vas a ver avance en tu vida espiritual y vas a ver cambios que a lo mejor has dejado de ver. Pero tiene que ver con esto, con tu caminar con Dios y cuánto tiempo pasas con la palabra. Y de esa manera seremos verdaderos, o de verdad, como dice Jesús, discípulos de Él. Y así vamos a conocer la verdad, y esta verdad te va a liberar para poder vivir de otra manera. Te animo a que reflexiones en esto, en tu compromiso. No solamente conectarte a las reuniones o a las charlas o de ser parte de una iglesia, amén. Pero ¿y tu compromiso qué tal está? Tus convicciones pueden estar bien plantadas, o a lo mejor no. Pero si sí y no estás comprometido, puedes estar siendo alguien tibio. Y delante de Dios, como te dije, es algo peligroso. Finalizando, te dejo con estas dos preguntas. ¿Estás viviendo comprometido con Dios? Honestamente, en todas y cada una de las áreas, ¿estás comprometido con Dios? Y dos, ¿cuáles serían las áreas o el área donde crees que te tienes que comprometer? Hay dos cosas o tres que te puedo decir que creo que son las que más frecuentemente te vas a enfrentar. Una es tu pureza sexual. ¿Estás comprometido a ser puro con Dios? Dos, ¿estás en tus finanzas, el dinero, haciendo lo que le agrada a Dios con él? Y tres, ¿estás lidiando con tu carácter como Cristo te enseña a lidiar con él? Son las tres áreas que enfrentamos todos los días: nuestro carácter, el dinero y la sexualidad. Esas tres cosas día a día son las que enfrentamos, caminamos, somos tentados, escuchamos, hablamos todo el tiempo. Piénsalo. ¿Cuántas veces hablas de dinero en el día? ¿Cuántas veces las tentaciones sexuales te llegan en el día? ¿Y cuántas veces tu carácter es expuesto por situaciones en el día? Todo tiene que ver con lo espiritual. Entonces te animo a que en esas áreas reflexiones y pienses dónde necesitamos comprometernos más, ¿ok? Los amo mucho, hermanos. El día de hoy tenemos reunión con los líderes principales de la región. Vamos a tener un tiempo ahí en el lugar donde nos vamos a empezar a reunir, que ya es nuestro. Y te pido que ores porque pronto podamos tener ya el plan para regresar a lo presencial. Que estén bien. Un abrazote. Bye. Hermano, ¿qué tal? Buenos días. Les quiero compartir esta mañana la escritura de la Santa Cena. Para eso creo que me acompañen en la primera de Corintios 11, del 23 al 29. Y dice así: porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: este es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: esta es la copa, es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, hagan la memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo, come y bebe. Hermano, eso lo hacemos cada domingo en memoria de nuestro Señor Jesús. La Santa Cena es un testimonio. Por medio de ella testifico que Jesús ha partido su cuerpo y derramado su sangre por mí, y de esta manera proclamo la muerte de Cristo. Eso se debería de hacer en memoria de Él. Cuando parto el pan, hago memoria de cómo su cuerpo fue partido por mí. Cuando tomo de la copa, hago memoria al derramamiento de su sangre por causa de mí, para el perdón de los pecados. Si no puedo perdonar a una persona, no soy digno de recibir perdón. Si no perdono y tomo la copa, testifico contra mí mismo y me condeno. Hermano, este mes que fue día del amor y la amistad, ¿realmente perdonaste a los que te hicieron daño? Familiares, amigos, compañeros del trabajo.
Hermanos, si no fue así, sería un buen tiempo para poder ponerse a cuentas con ellos, ¿no? Poder testificar que somos hijos de Dios. Yo sé que no es fácil, hermano, pero como hijos de Dios tenemos que hacerlo. Y quiero que para eso me acompañes en una oración, para orar por el pan y por el jugo. Sí, mi Señor y Dios Padre que estás en el cielo, te doy gracias esta mañana, Dios, porque, Padre, tú mandas a tu Hijo, Padre, a morir por nuestros pecados, Padre. Te ruego tanto, Dios, que cada uno de nosotros pueda testificar, Dios, que somos realmente discípulos tuyos, Padre. Igual, Padre, pido tanto, Dios, porque aún nos des un corazón, Padre, quebrantado, un corazón de poder perdonar, Dios, a los que nos han ofendido, Señor. Le doy gracias, Dios, porque dio a su Hijo, Dios, para que muriera por cada uno de nuestros pecados, Dios, por su sangre, Dios, que fue derramada, Dios, para el perdón, Señor, de nuestros pecados, Dios. Bendiga el pan y el jugo que vamos a comer y tomar esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús, se lo quiero orar y pedir, Padre. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy tengo el enorme privilegio de compartirles el mensaje de la ofrenda para los necesitados. Y está en la escritura de Primera de Crónicas 29:14. Y dice así: Pues ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que seamos capaces de ofrecerte tantas cosas? En realidad todo viene de ti y solo te damos lo que de ti hemos recibido. Es muy claro el amor, la misericordia que tiene Dios para con nosotros, ¿sí? En la escritura nos marca que todo viene de Él, todo viene por pura misericordia y por puro amor de Él. El dinero que podemos tener, la casa, el alimento, la ropa, todo lo que tenemos proviene de Él, de su misericordia. De esa misma manera que Él tiene esa misericordia y ese amor hacia nosotros, nosotros podemos dárselo a otras personas, ¿sí? Porque cómo nos sentimos cuando nos llega algo de imprevisto que nos manda Dios, bien contentos, bien alegres. Yo en lo personal, cuando siento algo que viene de Dios, me siento muy contento. ¿A quién no han ayudado? Creo que a todos nos han ayudado en algún momento. Y se siente hermoso cuando nos ayudan. Y también se siente hermoso cuando ayudamos, porque creo que también todos hemos ayudado. Yo los animo a que seamos bondadosos, a que seamos generosos, a nuestras medidas, a nuestra posibilidad, ¿sí? A la medida que nosotros podamos, ayudar a los demás y hacerlos sentir como Dios nos hace sentir a nosotros, contentos, como nos hace sentir amados, ¿sí? Protegidos,
así podemos nosotros ayudar a los demás. Muchas gracias, hermanos, por darme la oportunidad de compartir este hermoso mensaje y que tengan un excelente día. Los amo. Bye. Yes, oh, come on, shorty, let's go. Girl, I see you over there in the corner of the dance floor, and I know you're acting shy, looking at the corner of your eye.